términos para acceder a la libertad son distintos de los términos para el impulso procesal. Cuando el legislador se refiere en el artículo 157 del Código de Procedimiento Penal sobre cómo se deben contabilizar los términos para el impulso procesal y no para acceder a la libertad provisional. Son distintas las formas de contabilización de esos términos. Por eso, en la referida sentencia de la Corte Suprema de Justicia, se precisa que los términos dispuestos en el artículo 317 son independientes de los establecidos en el acápite correspondiente a la duración de los procedimientos. En efecto, los lapsos en la preceptiva transcrita, es decir, el artículo 317 que leyó aquí la delegada fiscal, obviamente tienen como fin evitar la indefinición en la privación real de la libertad personal del incriminado, mientras que los tiempos señalados en el artículo 175 se ocupan de soslayar las dilaciones injustificadas en el trámite. Por lo tanto, es claro que el ámbito de protección de las causales de libertad se concreta en el derecho fundamental a la libertad personal de los individuos vinculados a un diligenciamiento penal, mientras que la duración de los procedimientos se ocupa de asegurar el derecho también fundamental al debido proceso. No obstante que son derechos fundamentales ambos, el debido proceso y el derecho fundamental. En lo que hace relación a la libertad es diferente la contabilización de los términos que la del impulso procesal. No hay duda que entre los derechos fundamentales citados hay una estrecha relación, no obstante, es palmario que uno y otro corresponden a ámbitos y contenidos diversos. El de la libertad personal referido a garantizar que las personas se desplacen sin limitación alguna, salvo los taxativos casos en que de conformidad con el principio de reserva judicial ciertos funcionarios pueden limitar tal derecho. El segundo, el debido proceso, se ocupa de señalar las reglas, momentos y oportunidades que gobiernan el curso de un averiguatorio a fin de que los sujetos procesales e intervinientes tengan claridad sobre los momentos pertinentes para hacer valer sus derechos e intereses. Los fragmentos de la norma transcrita comportan desarrollos legales de los artículos 28 de la Carta Política, séptimo de la Convención Americana de San José de Costa Rica, Ley 16 del 72, y noveno del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Nueva York, Ley 74 de 1968. Se reitera, el término de 60 días contados a partir de la fecha de la formulación de la imputación, sin que se hubiera presentado la acusación o solicitado la preclusión, es independiente por completo del término de 30 días que para formular acusación o preclusión le asiste a la Fiscalía en el artículo 175 de la Ley 906 de 2004. Por ejemplo, puede ocurrir que el mismo día de su captura a una persona se le formule imputación y que a los 30 días el fiscal que conoce del asunto solicite a su superior la designación de otro acusador por encontrarse en la causal imperativa señalada en el artículo 294 de la Ley 906 de 2004, nombra a otro fiscal, 10 días después formula acusación 25 días más tarde. En la hipótesis analizada, el incriminado tendría derecho a su libertad provisional al transcurrir el lapso de 60 días ininterrumpidos y continuos desde el siguiente a la formulación de imputación, independiente de que la acusación sea proferida 5 días después. Aclarado lo anterior, como en el numeral cuarto del artículo 317 de la Ley 906 de 2004, modificado por el artículo 30 de la Ley 1142 de 2007, el legislador dispuso que los términos previstos en este numeral se contabilizarán en forma ininterrumpida. Encuentra la sala que frente a dos situaciones similares de privación efectiva de la libertad, de una parte desde la formulación de la imputación hasta la presentación del escrito de acusación o solicitud de preclusión, y de otra, a partir de la presentación del escrito de acusación y hasta el inicio de la audiencia de juicio oral, el legislador estableció diversas formas de contar los términos. En el primer caso fue claro al señalar, se contabilizarán de manera ininterrumpida, pero en el segundo no dijo nada, de modo que se ha entendido su contabilización de conformidad con lo establecido en el artículo 157 de la Ley 906 de 2004, al disponer que las actuaciones que se surtan ante el juez de conocimiento se adelantarán en días y horas hábiles de acuerdo con el horario judicial establecido oficialmente.
como en efecto fue así expuesto en decisiones unipersonales de habeas corpus por un magistrado de esta colegiatura, y hace referencia a la providencia del 28 de noviembre de 2007, radicado 28836, y del 26 de junio de 2008, radicado 30066. No obstante, se advierte que si bien una tal interpretación responde a criterios lógicos, formales y exegéticos en desarrollo del principio de legalidad, lo cierto es que crea una distinción odiosa entre quienes se encuentran efectivamente privados de su libertad estando en la fase anterior a la presentación del escrito acusatorio y aquellos cuyos diligenciamientos ya han superado dicho estadio procesal. Pues respecto a los primeros, el laxo para acceder a su libertad provisional incluye los sábados, domingos y festivos, mientras que para los segundos tales días no cuentan porque solo se contabilizan los hábiles, de manera que en primer lugar se hace más gravosa de forma irrazonable la situación de estos, y en segundo término se quebranta el postulado según el cual a idénticas circunstancias de hecho corresponden las mismas consecuencias de derecho. Por tanto, si de conformidad con el texto del artículo 13 de la Carta Políticas, quienes se encuentren en las mismas situaciones deben recibir idéntico tratamiento por parte de las autoridades, incluido desde luego el legislador, natural resulta que las diferencias de trato deben obedecer a criterios razonables a partir de un sustento objetivo. Como ya se advirtió, en la temática analizada, la Sala establece que en el precepto examinado, el legislador dispuso un diverso trato entre los privados de la libertad en trámites donde no se haya presentado escrito de acusación y aquellos en los cuales ya se cuente con dicho instrumento. En la Gaceta del Congreso 124 de 2007, correspondiente al informe de ponencia para primer debate del proyecto de ley 081 de 2006, Senado, 23 de 2006, Cámara, que culminó con la expedición de la ley 1142 de 2007, se precisó al respecto. El artículo 27 del pliego de modificaciones mediante el cual se regulan las causales de libertad del imputado o acusado, se mejoró en su redacción a través de la proposición número 47 presentada por el representante Nicolás Uribe y el fiscal general de la Nación. Básicamente se precisó que los términos para tener derecho a la libertad se contabilizarán de forma ininterrumpida y además que los mismos correrán a partir de la falta de presentación del escrito de acusación o de preclusión y desde la presentación del escrito de acusación para las hipótesis consagradas en los numerales cuarto y quinto. Lo expuesto permite concluir que la voluntad del legislador se orientó a tratar de manera igual las dos situaciones analizadas en punto del acceso a la libertad provisional. Pese a ello, el texto finalmente aprobado comporta una odiosa distinción en el trato carente de razonabilidad, como que un día de privación efectiva de la libertad es igualmente gravoso tanto para quien está pendiente de que se presente el escrito de acusación como para aquel en cuyo trámite ya obra dicho documento del ente acusador. Adicionalmente, se tiene que en ambos casos los sujetos pasivos de la acción penal tienen la condición de sindicados, pues no obra en su contrafallo condenatorio ejecutoriado, razón adicional para advertir las estrechas semejanzas entre una y otras circunstancias, suficientes para imponer un idéntico tratamiento en punto de la contabilización de los días de internamiento necesarios para acceder a la libertad provisional, con mayor razón si en virtud de la ley 1142 de 2007, el término de 60 días contados a partir de la presentación del escrito de acusación sin que se haya dado inicio a la audiencia de juicio oral fue incrementado a 90 días. También se observa que con la interpretación propuesta se cumple para la contabilización de días con posterioridad a la presentación del escrito de acusación y antes de iniciarse la audiencia del juicio oral, con los mismos motivos de política criminal, esto es, acudir solo de manera excepcional a la privación privativa de la libertad, además de limitarla y evitar su indefinición en el tiempo. En suma, advierte la Corte que la distinción realizada por el legislador en los numerales cuarto y quinto del artículo 317 de la Ley 906 de 2004, modificados por el artículo 30 de la Ley 1142 de 2007, no responde a criterios razonables y objetivos y quebranta el derecho de igualdad de las personas, circunstancia que impone en virtud del artículo cuarto de la Carta Política dar prevalencia a su artículo 13 y por ello entender que la contabilización en forma ininterrumpida de los términos previstos en el citado numeral cuarto del artículo 317 también se hace extensiva a los tiempos establecidos en el numeral quinto del mismo precepto. Esto en cuanto a la sentencia de la Corte Suprema de Justicia ya relacionada.
en la manera como debe entenderse la contabilización de los términos ininterrumpidos tanto para los procesados que se hallan en la situación del numeral cuarto como para los que se hallan en la situación del numeral quinto del artículo 317 del Código de Procedimiento Penal. Y como si fuese poco, la misma guardiana de la supremacía de la Constitución, e integridad de la misma, en la sentencia C-1198, ¿cuál es la sentencia C-1198? Hace precisiones que no se pueden soslayar de manera alguna para la contabilización de los términos, puesto que si bien es cierto se señaló en la ley 1142 de 2007, mediante la cual se aumentó el término en el caso de los procesados que se hallan en el numeral quinto del artículo 317, se expresa hacia la parte final de la sentencia C-1198-2008, que en la sentencia C-123 de 2004, atendiendo el precedente jurisprudencial contenido en la C-846 del 99, se definió que en eventos similares a la hora planteado la causa no puede ser cualquiera, en otras palabras se requiere que sea calificada, impuesta por los límites naturales y gramaticales de lo que se entiende por justo y razonable, esto para hacer alusión al parágrafo incluido por el legislador en la ley 1142 de 2007. No siendo dado al juzgador ordenar la suspensión por un simple capricho, por una razón inexistente, banal o arbitraria. Y más adelante en la sentencia C-123 de 2004 se advirtió que la naturaleza justa de la causa implica que tenga la mínima ponderación, la sensatez y el equilibrio necesarios que se exigen, no solo de esta, sino de cualquier decisión que se adopte en el proceso. El concepto de lo justo para el funcionario judicial debe entenderse dentro del marco jurídico de los principios y valores constitucionales que demarcan el patrón del derecho al cual debe sujetarse dicho juicio. Lo cierto de todo es que, al considerar el elemento de justicia en la norma legal, el Código proscribe la subjetividad sin referente externo, pues ésta no constituye criterio válido para la fundamentación de la decisión judicial. De forma ilustrativa, más no taxativa, en el mismo pronunciamiento se indicó que aspectos como la fuerza mayor y el caso fortuito pueden ser fundamento razonable, pues los hechos imprevistos e irresistibles, como los que son resultado de la fuerza de la naturaleza o de fuerzas humanas ajenas al proceso, por ejemplo, un ataque subversivo no atribuibles al sindicato o a la administración de justicia, bien podrían convertirse en verdaderos impedimentos para la celebración o continuación de la diligencia de juzgamiento. Esto para referirnos a que si hubo suspensiones por efecto de los recursos, la solicitud de declaratoria de la nulidad, el legislador, al imponer, a establecer un límite para realizarse una actuación procesal, debe respetarse esos límites y deben preverse dentro de esos límites todas las contingencias que pueden darse en el entendido de la actuación procesal, que se interpone un recurso de apelación, cualquiera que fuera el efecto en que debe considerarse, en el concepto de esta funcionaria, salvo mejor concepto, ese recurso de apelación tiene que surtirse dentro de los perentorios términos que establece el legislador para que se desarrolle una actuación. Si fija un límite de 90 días desde la presentación del escrito de acusación y la instalación del juicio, ello quiere decir que los operadores judiciales debemos someternos y limitarnos a esos términos y ser, y lo dice en esta misma sentencia, ágiles e impedir cualquier maniobra dilatoria